Te he llamado por tu nombre, Cristian Gálvez. Capítulo 32. Año 70 después de Cristo. 3830 del calendario judío. 823 del calendario romano. Jerusalén. Las cenizas del antiguo esplendor de Jerusalén aún flotaban en el aire, testimonio mudo de la devastación que las legiones romanas de Tito habían traído a sus puertas. El sol, una bola de fuego roja y pesada, se alzaba sobre los restos de la ciudad, lanzando una luz implacable sobre el escenario del asedio final. El destino de Gedeón había sido mucho peor. Cerca de lo que tiempo atrás había sido el refugio de los celotes, dentro de uno de esos edificios medio derruidos, que alguna vez pudo haber sido un hogar vibrante o un taller bullicioso, pero que ahora solo ofrecía la sombra de su gloria pasada, Jacob había buscado refugio para curar las heridas de Lucas. Tras hallar los restos de algunos compañeros celotes que no habían sobrevivido al desmoronamiento del cuartel, había encontrado al griego bajo algunos escombros poco pesados, y con cuidado le había sacado de aquellas ruinas. Era la segunda vez que Lucas estaba herido de cierta gravedad. El médico, reclinado contra una pared aún firme, con sus instrumentos médicos dispersos a su lado, mostraba su inquebrantable dedicación a sanar y cuidar de otros, y en determinadas ocasiones, incluso a él mismo. Con cuidado, reprendió Jacob suavemente, tratando de ayudar al griego a fijar la férula que inmovilizaba su pierna maltrecha. Su corazón latía aliviado al ver al amigo aún con vida. Lucas, alzando la mirada, esbozó una sonrisa cansada pero genuina para agradecer la labor del guerrero. Jacob había empezado a acostumbrarse a la presencia de aquel hombre de historias y saberes que un día apareció frente a su puerta buscando conocimiento. La compañía del extranjero había sido, en un primer momento, un viento impetuoso y molesto. Pero, conforme pasaban aquellos días, la curiosidad del viajero por las convicciones de Jacob en sus momentos de lucidez se convirtió en una brisa fresca que agitaba las cortinas de una habitación cerrada por mucho tiempo, a pesar del desastre que se cernía a su alrededor, a escasos pasos de ellos. Jacob, gracias a Dios estás a mi lado. El mérito lo tienes tú, griego. Eres más fuerte que un toro. El guerrero se arrodilló junto al griego examinando rápidamente las vendas improvisadas que trataban de cubrir una herida en su brazo, producto de un encuentro demasiado cercano con la artillería del Imperio Romano. Eres la oveja descarriada, susurró Lucas mientras Jacob le inspeccionaba. ¿Qué dices, griego? ¿Estás delirando? No, amigo. Estoy perfectamente lúcido. Solo estoy cansado. Deberías descansar. Hay que reponer fuerzas. Jesús les dijo a sus apóstoles: si alguno de vosotros tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la extraviada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y, al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: alegraos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esta parábola ilustra el amor incondicional de Dios y su deseo de buscar a aquellos que se han alejado de Él. Cada alma tiene un valor inmenso ante los ojos de Dios, y su deseo es que todos encuentren el camino de regreso a su redil. Tú eres esa oveja perdida. Jacob agradeció las palabras de Lucas, pero se vio en la urgencia de instar al cronista a que descansara. Aún quedaba mucho por recorrer. Duerme, Lucas. Voy a necesitar todas tus fuerzas. Mientras Lucas se sumía en un profundo sueño, Jacob, cauteloso, inspeccionó los alrededores para encontrar alguna vianda que les permitiera aguantar un día más. Lucas despertó sobresaltado. Frente a él, descansando, Jacob hacía guardia. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí?, preguntó desorientado Lucas. Demasiado. Debemos sacarte de este antro, encontrar un lugar más seguro, insistió Jacob, mientras su mirada buscaba una ruta de escape entre los escombros y las sombras crecientes. Los romanos se tomaron un descanso, pero no sé si aguantarás una tercera embestida. Lucas agarró suavemente el brazo sano del protector con urgencia, contradiciendo su aparente debilidad. Su condición física era solo un obstáculo temporal tras las graves magulladuras en su pierna y brazo, pero la tarea que tenían entre manos se antojaba eterna.
mientras tuviera aliento y fuerza, seguiría llevando la buena nueva. Tras recoger el fardo que contenía el bendito pergamino, comenzaron a navegar con determinación por el pequeño laberinto de ruinas. Aunque el camino estaba lleno de peligro, se movían con la certeza de que no estaban solos. Aquel edificio medio derrumbado no había sido solo un refugio temporal para Lucas, sino un santuario sagrado donde la resiliencia de su espíritu y su inquebrantable fe en Jesús brillaban incluso entre los escombros. Y así, con cada paso, Jacob y Lucas continuaron su jornada, fortalecidos por su indestructible esperanza. La fortaleza Antonia, última defensa y símbolo de la resistencia judía, se erguía aún desafiante a pesar de las semanas de asedio, pero herida y sin la magnificencia de antaño, con sus muros marcados por la furia de los arietes y las catapultas romanas. Tiempo atrás, aquel lugar había sido testigo del juicio de Jesús de Nazaret, así como del discurso de defensa de Pablo de Tarso. Dentro de la fortificación, los defensores, una combinación de guerreros valientes y ciudadanos desesperados, se preparaban para su más que probable último enfrentamiento. Los túneles proporcionaban a los hebreos alguna pequeña victoria, pero no tenían demasiado tiempo para saborearlas. Tito, desde su posición, observaba la fortaleza con mente calculadora. Había ordenado a sus hombres construir terraplenes y fortificaciones alrededor de Jerusalén, estrangulando lentamente la vida de la ciudad, preparándose para el golpe decisivo. A su lado, sus legados aguardaban en silencio, sabiendo que el destino de Jerusalén se había decidido bajo la espada. A una señal de Tito al amanecer, el aire se llenó con el estruendo de las máquinas de asedio romanas entrando en acción. Las trompetas romanas sonaron como un lamento metálico que terminó por elevarse por encima del murmullo de los judíos, y tanto piedras como proyectiles ardientes surcaron el cielo, trazando arcos de destrucción hacia sus objetivos. El sonido de los impactos resonaba en toda Judea, un sombrío recordatorio del poderío que el Imperio Romano estaba decidido a demostrar cuantas veces fuera necesario. Dentro de la fortaleza Antonia, los defensores judíos se apresuraban a buscar refugio y a protegerse de la lluvia de proyectiles. A pesar de la sorpresa inicial, su respuesta fue rápida y organizada, demostrando la resiliencia que habían mantenido como resistencia frente al asedio romano. Sabían que su lucha iba más allá de la supervivencia física. Era una batalla por la preservación de su identidad y sus creencias. A lo largo de la noche, el bombardeo continuó sin cesar, una estrategia romana diseñada para desmoralizar a los sitiados y erosionar su capacidad de resistencia. Aún así, la obstinación de los defensores de la fortaleza Antonia no flaqueaba. Johanan de Giscala alentaba a su gente recordándoles las hazañas de sus ancestros y la importancia de mantenerse fieles a sus principios, incluso ante la adversidad más devastadora. Con cada proyectil que golpeaba las murallas de la fortaleza, el compromiso de sus habitantes se fortalecía, unidos en la adversidad y resueltos a enfrentar juntos su destino. El bombardeo, lejos de quebrantar su espíritu, se convirtió en un crisol que forjaba aún más su resolución de resistir hasta el final, cualquiera que éste fuese. Los defensores de la fortaleza respondieron con una lluvia de flechas, piedras y aceite hirviendo. Cada proyectil se lanzaba con la furia de los condenados. Pero los romanos avanzaban implacables, formando muros de escudos escarlata, gracias a su disciplina y estrategia, y con la certidumbre de quienes han sido moldeados por innumerables batallas, cortando a través de la defensa como un cuchillo afilado. Jacob entendió la quietud de los últimos días. Roma preparaba el asalto a la fortaleza y concentró todos sus efectivos en la toma de aquel bastión. Los habitantes de Jerusalén habían huido del norte de la ciudad y se amontonaban en dirección al oeste y al sur, lejos de la fortaleza y el área del templo. Comenzó a llover. En medio del caos y del chaparrón, mientras continuaba recorriendo lentamente, paso a paso, la caótica Jerusalén con Lucas cojeando a su cargo, miró como un joven empapado observaba desde una azotea cercana. Seguramente era un hijo de Jerusalén, que habría crecido con las historias de la gloria de su pueblo y ahora presenciaba su más que evidente final. Sus ojos, desbordantes de rabia y lágrimas que se mezclaban con la lluvia, parecían negarse a apartarse del espectáculo de valentía y desesperación que se desplegaba ante él. Sus lamentos, caviló Jacob en mitad de la locura,
representaban a todos los hebreos sometidos no solo por las fuerzas romanas de ocupación, sino también por los ideales sectarios de los celotes y sicarios, que no representaban a los judíos, verdaderos defensores de la nobleza de Jerusalén, de Israel, de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Moisés. El clímax de la batalla llegó cuando una sección del muro de la fortaleza, debilitado por los constantes ataques y la fragilidad adquirida por los túneles de los judíos, finalmente cedió bajo el empuje de un gran ariete. El ruido del derrumbe fue un rugido de muerte, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Cerca de 7.000 legionarios, aprovechando la brecha, entraron como una marea enfurecida. La lucha dentro de los muros de la fortaleza Antonia se intensificó, y cada pasillo y cada sala se convirtieron en un campo de batalla. Jacob fue testigo de cómo aquel joven, incapaz de permanecer como mero espectador, corrió hacia la fortaleza, uniéndose a los defensores en su lucha final. Seguramente, con cada golpe, con cada grito, rendiría homenaje a su ciudad, a su familia y a cualquiera que fuera su fe. Cuando el sol se puso rojo sangre en el amanecer del día siguiente, la batalla por la fortaleza Antonia había terminado. Tito había reclamado su victoria más amarga. Jerusalén yacía herida de muerte, sin su belleza y con su gente perdida entre las sombras de la guerra, tratando de abandonar el Gareb para adentrarse en la parte alta de la antigua ciudad y esconderse en el palacio de Herodes, o en algunas de las otrora suntuosas residencias de las familias de los sumos sacerdotes y de la aristocracia local. Jacob y Lucas continuaban con su lento caminar entre las ruinas, sigilosamente, tratando de evadir la atención de las patrullas romanas que recorrían la ciudad de norte a sur en busca de rebeldes, en los alrededores de la primera muralla, cerca del templo. Sus espíritus, algo heridos, pero no derrotados, celebraban cada paso recorrido. La cojera de Lucas entorpecía cada vez más y le costaba sortear los cadáveres que se amontonaban en el pavimento de la ciudad. La crueldad del asalto superaba las atrocidades de Herodes o Sodoma y Gomorra. La ciudad olía a sangre, rapiña y destrucción. Aún así, sabían que Jerusalén resurgiría de sus cenizas, porque el corazón de su pueblo era indomable. Aunque la fortaleza había caído y la libertad parecía un sueño lejano, la esperanza de redención permanecía ardiente en los corazones de aquellos dispuestos a recordar. La incesante guerra había transformado la ciudad en un laberinto de ruinas y dolor, un testimonio mudo del coste devastador del conflicto. Con la respiración contenida y el paso medido, se desplazaban esquivando a ciudadanos demacrados y hambrientos hacia el sur en un intento de escapar de la opresión que asfixiaba Jerusalén. Su único objetivo, encontrar refugio en las colinas circundantes, donde la red de creyentes en el camino de Jesús les podría ofrecer una promesa de seguridad y continuidad, aunque fuera por unas horas. A medida que el día declinaba, la preocupación de ser descubiertos crecía. A pesar del cansancio que pesaba sobre sus hombros, el deber de protegerse mutuamente les infundía una energía casi sobrenatural. Lucas, aunque herido y débil por la falta de alimento y descanso, seguía siendo una fuente de sabiduría y calma para Jacob. La resistencia de aquel griego era increíble. De repente, el crepitar de pasos sobre los cascotes rotos en un cruce desértico irrumpió en el precario silencio. Jacob, cuyos sentidos se habían agudizado tras semanas de constante vigilancia, percibió la cercanía de un peligro inminente, una patrulla romana. Instintivamente, colocó su cuerpo en una posición defensiva frente a Lucas, escudándolo con su propia presencia. Los romanos, como figuras de hierro forjado, barrían la zona con un escrutinio sistemático que no dejaba lugar a dudas de su eficacia militar. La patrulla, una tropa auxiliar compuesta por 4 legionarios, apareció de entre las sombras, cuyas armaduras y armas destacaban temiblemente bajo los últimos rayos del sol. Medio contubernio, analizó Jacob. Sabía que tarde o temprano aparecerían otros 4 legionarios. Lucas, cuyas heridas en el brazo no cesaban de supurar y su pierna maltrecha no le permitiría escapar a la carrera, miró a Jacob con aprensión. «Tal vez debamos buscar otra vía», susurró preocupado. «No, Lucas, si retrocedemos ahora nos encontrarán. No sabía que habían llegado tan lejos, pero no podemos desandar lo recorrido. El norte de Jerusalén ya no existe».
Y por lo que veo, están atacando el oeste también. Este es nuestro camino. Tenemos que despistarlos para que podamos pasar. Sin embargo, una pareja ataviada con túnicas raídas, desnutridos y sin nada que perder, apareció en aquel lugar, el peor en el que se podrían encontrar. Los romanos se percataron de su presencia y con un grito indicaron que se detuvieran. La pareja no tenía fuerzas para escapar corriendo. La mujer se llevó las manos a un bulto que colgaba de su pecho, oculto por un mantón desgastado. Jacob y Lucas observaron desde una distancia prudencial. El hombre se situó delante de la mujer intentando pedir clemencia. Su acento era extraño. Lucas adivinó que aquel pobre hombre era griego, una familia de gentiles como él. Fue en aquel momento cuando Jacob supo que el valiente individuo trataba de proteger a su mujer y a su bebé recién nacido. Sus plegarias recibieron el acero como respuesta. El gladius de un legionario atravesó sus intestinos y cayó inerte en cuestión de segundos. Aquel hombre no tuvo siquiera la oportunidad de pedir clemencia. La mujer comenzó a gritar desesperada, presa del horror. Otro de los invasores se acercó a la mujer e intentó arrancarle el mantón que protegía a su cría. Jacob, observando la determinación implacable de los romanos, sintió un ardor creciente en su pecho, una valentía nacida de la desesperación. Su mente batallaba entre la enseñanza de Jesús sobre el perdón y la urgencia de proteger a Lucas y defender a aquella pobre mujer aterrorizada. Sintió el peso de la espada. El arma, un frío instrumento de hierro, simbolizaba la antítesis de todo lo que Jesús había enseñado, pero en aquel momento representaba también la posibilidad de supervivencia. Antes de que Lucas pudiera protestar, Jacob recogió un gladius caído, un remanente de los incontables enfrentamientos que habían plagado las calles, y se lo entregó a Lucas. A pesar de su falta de experiencia en combate, Jacob esperaba que la necesidad de sobrevivir insuflara en sus brazos una fuerza desconocida si llegara el momento. Lucas tembló con el acero en sus manos, pero no le dio tiempo a más. Mirando al cronista, cuyos ojos reflejaban una mezcla de comprensión y tristeza, Jacob sintió una pesadez en su corazón. «Perdóname, maestro», murmuró hacia el cielo antes de asumir una postura ofensiva, actitud que había jurado no volver a adoptar nunca más. Jacob sabía que los legionarios estaban entrenados para la batalla en formaciones, pero ignoraba si estaban lo suficientemente preparados para enfrentamientos individuales en terrenos irregulares desconocidos, así que procuró no descubrirlo en ese momento y pensó cómo provocar que se encontraran en desventaja. Consciente de sus limitaciones en un enfrentamiento directo, Jacob empleó las ruinas a su favor, moviéndose con astucia entre las sombras y la desolación para confundir y dividir a sus enemigos. Su primer movimiento fue una distracción, arrojando piedras para simular un ataque más numeroso. Cuando los legionarios se dispersaron instintivamente para cubrir más terreno, tratando de localizar el origen del ruido, abandonando momentáneamente a la mujer, Jacob aprovechó el momento de confusión. Usando la velocidad y la sorpresa a su favor, logró desarmar al primer legionario con un ágil movimiento, utilizando el propio peso y desplazamiento del romano contra él mismo. No tengo otra opción. Cada uno de ellos es distinto, pero conozco estas calles mejor que nadie. Repitiendo la hazaña con una mezcla de valor y desesperación, enfrentó a cada legionario con una táctica diferente, confiando en su profundo conocimiento de las calles y pasajes secretos de la ciudad. Uno tras otro, fueron desarmados por Jacob, quien demostró ser un formidable adversario en aquel laberinto de destrucción. El combate frente al último de ellos fue tanto un baile de destinos como un choque de voluntades. Manejo la espada con una destreza que, la verdad, me sorprende a mí mismo. Es como si una fuerza que viene de más allá de mi ser guiara cada movimiento. Cada estocada y cada parada nacían del recuerdo de Gedeón, quien había enfrentado su propio destino con coraje y del amor por Jesús de Nazaret, quien había encarado su propia fatalidad con entereza. El gladius del legionario descendió en un arco mortal, pero Jacob, con una rapidez sobrenatural, se lanzó a un lado esquivando el golpe. Apenas me doy cuenta, ruedo por el suelo de piedra y me levanto casi al instante, cerrando la distancia entre el legionario y yo. Con precisión quirúrgica,
Alzó su espada y la llevó hacia la mano del romano, donde los dedos se agarraban firmemente a la empuñadura de su gladius. En un solo impulso, corto con decisión, y desarmo al legionario, cortándole los dedos de la mano. El gladius cayó al suelo, resonando contra las piedras con un sonido metálico. El legionario, ahora desarmado y herido, comprendió demasiado tarde la determinación del hombre que había subestimado. Aprovecho el momento. Doy un puntapié al gladius alejándolo y dirijo la punta de mi espada hacia el pecho del legionario, sin perder la distancia. Milagrosamente, y casi a sus 50 años, Jacob logró desarmar y neutralizar a los legionarios sin causarles daños mortales. Pero la sangre se asoma orgullosa en el filo de mi espada. Su respiración era errática y su cuerpo temblaba no por el esfuerzo físico, sino por el tormento interno de haber empuñado el acero contra otro ser humano. El legionario, con la mano ensangrentada y los ojos llenos de odio y respeto forzado, retrocedió, todavía en estado de shock por la rapidez del ataque y la pérdida de sus dedos. ¿Quién eres, judío? ¿Qué clase de hombre pelea con esa convicción? Soy Jacob, hijo de Gedeón. Escucha y entiende, legionario. Mi nombre es Cneo Bíbulo. Me da igual tu nombre romano, no mancharé más mis manos con tu sangre, pero debes saber que no retrocederemos. Marchad. Al final, los 4 legionarios indefensos miraron incrédulos a aquel hombre que los había desafiado y vencido con nada más que su coraje y astucia. Reconociendo el valor inherente en la misericordia, Jacob les permitió retirarse, enviándolos de vuelta a sus líneas con un mensaje tácito de advertencia sobre subestimar el espíritu de aquellos dispuestos a defender su hogar con toda esperanza. Dejó caer la espada, y sus manos temblaron ante el recuerdo de las palabras de Jesús. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen la espada a espada perecerán. No sé cómo lo has hecho, Jacob, pero has peleado con la fuerza de una legión. No estuve solo. Mi padre luchaba conmigo. ¿Creerá el maestro que hice lo correcto? Tu corazón buscó proteger, no destruir. Jesús conoce los corazones, Jacob. Y en este mundo rendido, a veces nos enfrentamos a pruebas que parecen contradecir su mensaje. Pero recuerda, la mayor batalla es contra el odio y la oscuridad en nuestros propios corazones. Hoy, has elegido el amor. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, socorred al oprimido. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Gracias, siento no haber llegado antes. ¿Cómo te llamas? Eos, señor. Aurora. Recogiendo la traducción de su amigo, Jacob se dirigió a la mujer. Haz honor a tu nombre, Eos. Con su tío Simón y frente a la crucifixión del Nazareno, recordó unas palabras llenas de ternura y compasión que le marcaron 2 veces en su vida. Jacob intentó animar a aquella mujer a que abandonara el lugar con ellos. Madre, he ahí a tu hija. La mujer observó a su bebé, volvió su cabeza y miró por última vez a su marido. Jasón, te amo. La viuda se dirigió a su hija. Vamos a luchar por tus auroras, Sofía. Jacob se dispuso a escoltar a la viuda con su bebé y al griego a través de un pequeño y secreto túnel que les habilitaría para sortear la primera muralla, el mismo que utilizarían las últimas defensas judías para quemar las torres de asedio romanas tan pronto como llegaran al último bastión defensivo de la ciudad. Los 4, juntos, continuaron su camino llevando Jacob consigo la muy pesada carga del conflicto interno, pero también la luz de la comprensión y el perdón, tanto humano como divino. Y así, en medio de ruinas y cadáveres, Jacob aprendió que la verdadera batalla no siempre se libraba contra los ejércitos que se podían ver, sino también contra las sombras que acechaban en el alma. Y la suya volvía a estar iluminada. Lucas y Jacob sabían que siempre se encontrarían guiados por una luz indestructible, sin importar la oscuridad del camino. Lo que estaban a punto de descubrir era que la luz que iluminaría su camino sería el fulgor de las llamas del lugar más sagrado de todo Israel,